¿Qué análisis puede hacer alguien como tú que desde hace tiempo has puesto el dedo en el renglón de este tema junto con el muy querido Javier Sicilia y tu propia valoración de las cosas? ¿Qué decir hoy? Sí, primero un dato anecdótico, ahora que termina Davos y que se llevó a cabo esta cumbre con todo el caos que se generó, la expectativa, por momentos de esperanza y por momentos de desesperanza. Hace 100 años, Thomas Mann, 102 años, Thomas Mann publicó su gran novela La montaña mágica. La montaña mágica es una novela de Thomas Mann donde en un sanatorio, coloca todos los males de su época y las crisis y tensiones que existían en el mundo de hace 100 años, particularmente en el mundo europeo. Y este sanatorio casualmente se encuentra en el mismo lugar donde se lleva a cabo la cumbre de Davos. Es decir, allá donde Thomas Mann puso todas las ¿En tensiones del serio? mundo de hace 100 años, hoy están todas las tensiones del mundo 100 años después. Me Qué buen parece un dato, dato qué anecdótico buen dato, qué buen dato, qué buen dato. interesante. Ahora, cuando se habla de que ha muerto el proyecto, o Mark Carney dice el orden mundial ha muerto, ya no estamos ante una transformación del orden mundial, sino ante la muerte, el final de ese orden, hay que entender cuál era ese orden, que nació, como bien dices, Carmen, hace 100 años, aunque empezó su gestión desde el final de la Primera Guerra Mundial en el 18-20, con la creación de la Liga de las Naciones que acabó muriendo. Pero una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles son las preocupaciones del mundo después de los horrores vividos y la muerte del proyecto anterior? Es decir, las dos guerras terminan con el proyecto que nació en la Ilustración, desde el siglo XVIII, la creación de los estados, la soberanía del Estado, y el intento por contener la gran violencia y las relaciones internacionales a partir de los preceptos que nacen de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. Bueno, ese modelo muere en la Segunda Guerra Mundial y las preocupaciones en ese entonces eran cómo mejorar la relación entre los estados, cómo terminar, y esto es interesante en el mundo de hoy, cómo terminar con la tiranía del Estado. Los estados, hay que recordar la Segunda Guerra Mundial, hacia el interior, bajo este concepto muy rígido de la soberanía, podían hacer prácticamente lo que querían, y entonces había que contener la tiranía de los estados, mejorar las relaciones entre los estados, atajar la gran violencia, y surge un elemento, se sofistica la idea de los derechos que existían desde, repito, desde la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, de la dignidad o los derechos de los seres humanos, bajo el concepto más amplio de el respeto a la dignidad humana. Y a partir de ahí es que en la Carta de Naciones Unidas, que se crea en el 45, es decir, ya recién terminada la guerra, un poco antes de terminar la guerra, es que en el preámbulo de esta Carta de Naciones Unidas se colocan los valores que esta nueva humanidad o este nuevo orden mundial pretende preservar. También en fechas recientes, este gran divulgador de la historia, Yuval Noah Harari, habla de la importancia que fue que en los últimos 80 años hubiese existido un orden internacional que un poco más adelante detallaré, porque los estados, las naciones, los imperios, antes de la Primera Guerra Mundial, destinaban aproximadamente el 60-70% de su presupuesto en la guerra, en la defensa, en soldados, en armamento, en instalaciones militares. Imaginemos la carga presupuestal para cualquier entidad política donde el 60% de su presupuesto se destinaba a ello. Y hoy vemos las discusiones porque, por ejemplo, Europa necesita subir su inversión en militar al 5%. Yuval Noah Harari dice que el mundo pudo, a partir de ese orden mundial, reducir el gasto militar en promedio de 60 a 70% a entre el 4 y el 8%. ¿Qué permitió eso? Y lo decía Carney en su discurso. El orden mundial, que no era perfecto, donde muchos cerraban los ojos ante las claras injusticias que había en ese orden mundial que estuvo 80 años, permitió una paz medianamente sostenida
Y eso generó ahorros que permitió invertir en la infraestructura y en nosotros, en los seres humanos. El progreso alcanzado en los últimos 80 años, que generó mejores sistemas de salud, educación, infraestructura, se debe a que los estados fueron capaces de ahorrarse ese dinero que se invertía en la defensa. Dicho eso, la humanidad pensó que había que tener 5 grandes pilares del proyecto civilizatorio. El primero, normar las relaciones entre los estados a partir del derecho internacional. Y lo dice la Carta de Naciones Unidas en el preámbulo, eh, diciendo, leo el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, una parte del preámbulo. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, reafirmamos la fe en los derechos fundamentales del ser humano, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Es decir, y después ahí ya surge la Carta de Naciones Unidas. El marco, los pilares de este proyecto civilizatorio se centran, repito, en el derecho internacional, en tratar de contener la gran violencia y, y posibilitar el uso de la fuerza solamente para los estados en legítima defensa o aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Muy importante en acotar el concepto de soberanía, ahora que aquí en México se está usando el término de soberanía una y otra vez y en muchas partes del mundo, en un concepto de soberanía muy caduco, el respeto y el reconocimiento a la dignidad humana y en el progreso. Esos eran los 5 pilares que conformaron los principios del orden mundial que ahora muere. Y esos garantes, esos valores tenían que tener instituciones que garantizaran el proyecto, repito, que estaba centrado en el derecho internacional, la contención de la gran violencia, acotar la soberanía de los estados para acabar con la tiranía del Estado, el reconocimiento universal a la dignidad humana y la búsqueda del progreso. Y para ello se crea la ONU, pero cuando pensamos en la ONU pensamos sobre todo en la Asamblea General o el subsecretario o el Consejo de Seguridad, pero alrededor de la ONU hay múltiples agencias. Pensemos, por ejemplo, la de refugiados, la de atención a migrantes o la de derechos humanos, la UNICEF, la UNESCO, la FAO, la Organización Internacional del Trabajo, es decir, múltiples agencias que esas más o menos continúan funcionando, pero con menos presupuesto, y un espacio dentro de la ONU para dirimir controversias. Después se crea todo el marco del derecho internacional que se va gestando muy poco a poco, incluyendo aquel que contiene la gran violencia, y esto se hace hasta 1948. Desde el 45 se crea el Tribunal Internacional de Justicia, que es el que norma las relaciones entre los estados, y la gran violencia se trata de contener en un documento del 48, de finales del 48, donde incluso se define el término de genocidio y cómo podría ser prevenido y sancionado. Y también en diciembre del 48 surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, el andamiaje del orden internacional se basa inicialmente en la ONU, en el derecho internacional y la contención de la violencia, y después se fueron replicando órganos multilaterales regionales. En los 50 la OEA, la Unión Africana, etcétera, etcétera, con sus órganos de resolución multilateral, y el Estado como el último garante del proyecto. El proyecto, cuyos valores enlisté anteriormente, tenía como garantes la ONU, el derecho internacional, el Estado y de manera importante los tribunales internacionales, y de manera importante todavía hasta los 2000, a principios de los 2000, es que se acuerda la doctrina de la responsabilidad de proteger, que lo que dice esta doctrina es que el Estado no tiene, un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad y la justicia dentro de su territorio, no puede argumentar soberanía
y la corresponsabilidad es una corresponsabilidad internacional. Entonces, este es el andamiaje, Carmen, que muere en estos, o que está muriendo en estos momentos, donde primero vimos cómo los valores fueron abandonados, el reconocimiento a la dignidad humana, el reconocimiento a los tribunales internacionales, ya sea a los tribunales penales o a los tribunales que resuelven diferencias entre estados, al Tribunal Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional, prácticamente nadie les hace caso desde hace más de una década, un poco más incluso. El reconocimiento a la dignidad humana, la soberanía, los estados están apertrechados ahí adentro. Y entonces primero vimos cómo, por eso muchos autores empezaron a hablar de la muerte del proyecto desde muchos años atrás, probablemente hace 10, 12 años ya se hablaba de que estaba muriendo el proyecto porque los valores estaban abandonados y lo único que faltaba es de que se abandonen las instituciones. Y con lo que ahora ha hecho en los últimos años Donald Trump, desde su primer mandato, quedaba claro que las instituciones tampoco ya eran garantes del proyecto. Eso es lo que muere hoy, Carmen. Y destaco algo importante del discurso de Carney, que se ha hablado poco. Hacia el final del discurso, Carney habla de que Canadá está dispuesta con otras naciones que compartan sus valores a pensar un nuevo orden internacional. Y eso es lo que tendríamos que empujar. Este orden, el viejo ya murió, estamos en un orden caótico, como se estuvo en el mundo de hace 100 años, entre el 20 o entre el 14 y el 45, que seguramente traerá angustia. Edgardo Buscaglia ya lo ha dicho claramente aquí en tu espacio, Carmen, habrá violencia, habrá angustia, habrá mucha incertidumbre. Y una vez que pase eso, que no sabemos cuánto tiempo lleve, habremos de, como humanidad, plantear un nuevo proyecto que Carney ya llama a empezar a crearlo. Que es el corazón del mensaje precisamente del primer ministro de Canadá, empezar a crearlo. Pues seguiremos hablando, Jacobo, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Carmen, un abrazo. Un abrazo.